Padre Dios bendito, gracias te damos porque tú nos concedes poder estar aquí, a pesar de que quizás no estamos todos. Gracias a los que tú has permitido que lleguemos. Y ahora que estamos juntos para escuchar, abrir, leer tu palabra y que tú nos hables, Dios, eso rogamos precisamente, que tú nos hables. Y que estemos aquí, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, abierto a lo que tú quieras hacer para con nosotros. Te rogamos ante todo que nos perdones y en especial a mí que me perdones si te he fallado de alguna forma, Dios, y que no pueda ser un obstáculo para que tu palabra haga el trabajo, porque ella es poderosa por ti, oh Dios, y hace lo que tú quieres y no vuelve vacía. Y eso lo hagamos hoy, que pueda animar, redarguir, corregir, instruir, pueda, oh Dios, hacer tu voluntad en cada uno de nosotros en esta noche. Gracias, oh Padre, por Cristo Jesús oramos. Amén. Como dije entonces, vamos a estar abordando los primeros 3 versículos en esta noche que nos va a servir a modo de introducción. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés por primera vez, podría parecer medio complicado. Es característico de este tipo de libros llamado sapiensal, que viene, ¿no verdad?, de sabiduría, libros acerca del conocimiento. Y como yo sé que algunos de ustedes que ya han ido a la escuela de capacitación y se han graduado y todo eso, saben la forma de sabiduría de no solamente del Antiguo Testamento, sino del mundo occidental, el mundo oriental antiguo. eh, el conocimiento no era un asunto solamente de dar conocimiento de forma directa, sino que el conocimiento consistía no solamente en lo que tú enseñabas, sino también en cómo tú lo enseñabas. Generalmente los sabios son personas que ponen en Oriente, estamos hablando, son personas que ponen muchos acertijos, quienes hablan de una forma media entrelazada, entrecruzada, como que tú tienes que pensar, descifrar, profundizar, y tú dices, espérate, y empezar como a repetir varias veces, porque precisamente ellos lo que quieren es no solamente que tú sepas el conocimiento, sino que tú te ejercites empezar en pensar de forma que no solamente obtengas el conocimiento que te quieren transmitir, sino que también te ejercites en la medida en que tú obtengas ese conocimiento. Y el libro de Eclesiastés, como todo buen libro de sabiduría oriental, no escapa a esto. Recuerda que yo vivía en una sociedad, en un contexto determinado, y esto influye en la forma en cómo fue escrito el libro de Eclesiastés. Además de esto, Eclesiastés no solamente es sapiensal, sino que tiene otra característica, que es una forma de poesía o de poema, también oriental, también antiguo y bíblico, no solamente antiguo, porque hoy en día los orientales también hacen esa forma de poesía. Y como una y otra vez se ha dicho, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han escuchado, la poesía oriental antigua o la antiguo testamentaria no se enfoca solamente en, en que rime, en que pegue, como decimos en buen dominicano, sino que lo que quiere es dar conocimiento, transmitir sabiduría. Por eso es que usted lee el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, que son a lo que nosotros llamamos los libros poéticos y no riman para nada en español, sino que uno lo que ve son muchos dichos, muchos proverbios, muchas enseñanzas transmitidas de una forma u otra. Y hay muchísimas formas de cómo se hace, pero ya eso es parte de otra clase. Ustedes saben lo que han escuchado, paralelismo, paralelismo sinónimo, paralelismo antónimo, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna forma, también Eclesiastés habla de esto. Pero cuando uno lee Eclesiastés, dadas esas dos características, por un lado es un libro sapiensal y por otro lado es poético y escrito por un sabio, por eso es sapiensal, o sea, es medio difícil de entender si nosotros no conocemos en un todo el propósito, el contexto, el porqué de este libro.
Cuando uno lo lee, uno se podría preguntar, pero ven acá, ¿y qué fue lo que le pasó al que le escribió? Porque de alguna forma, cuando uno lo lee, ve como a alguien deprimido, negativo, fatalista, pesimista, como que se le fueron las ganas de vivir. Todo es malo, todo es malo, todo es malo. Trabajar malo, hacer esto es malo, que casarse eso es malo, que hacer esto es malo, malo, todo es malo. Y si nosotros simplemente leemos por arriba el libro de Eclesiastés, terminaríamos frustrados. Terminaríamos diciendo, ve aquí entonces, ¿para qué estamos aquí? Porque a primera vista eso parecería eh, mostrar el libro de Eclesiastés. Pero ese no es. En esta noche nosotros vamos a ver simplemente dos cosas. Vamos a ver el autor del libro de Eclesiastés, que es importantísimo para nosotros no caer en esto de que ven acá, y este fatalismo, este pesimismo que enseña este libro. Hay que conocer el autor, pero además de esto también hay que conocer el tema. Nosotros vamos a conocer esas dos cosas en esta noche, el autor y el tema. Eh, y con esto nosotros vamos a tener una buena base para en lo adelante, en todas las exposiciones, nosotros a medida que se vaya predicando, no ir entendiendo como que esto es un asunto de fatalismo, de pesimismo, como hemos dicho, sino podamos realmente entender el contexto y estemos todos en una misma sintonía. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si yo preguntara eso, si yo saliera a la calle y empezara a preguntar a todos cuál es el propósito de la vida, ¿qué preguntas o qué respuestas escucharía? ¿Cuál es el propósito de la vida? Hay gente que no le da ni mente a eso. Yo pensé y dije, hay gente que dice, no, la vida es cuestión de dar amor. Es cuestión de que nadie tenga nada contigo, ni tú con nadie. Es vivir tranquilo, es terminar en paz. Alguno diría eso. Otro diría, ¿eh? Oye, yo me lo bate algo, pero lo voy a decir ahora. Saray, o sea que ya no lo va a decir. Ah. Precisamente iba a decir eso. Hay gente, como dice un filósofo moderno, ¿no es verdad? Que ya lo citó el hermano Iván, ¿no es verdad? Que tiene una reunión después del culto. Dice uno de los, porque antiguamente los que influenciaban en la antigüedad eran los filósofos, esa gente que estaban en los monasterios, que eso fue lo que crearon la filosofía como tal, era lo que influenciaba en la forma de pensar del mundo. Hoy en día nosotros tenemos nuestros filósofos, pero ya no hablan bonito, ya no escriben libros, lo que escriben en canciones muchas veces, con letras tan brillantes como eh, la vida se hizo para gozar y maná, y eso es lo que uno se lleva. Y cuando uno ve la vida de esa forma, eso se influencia en la forma en cómo tú te comportas. Y cuando uno lee Eclesiastés, también, como dije, él parecería tener una vida fatalista. Pero vamos a ver que eso está lejos de eso. Salomón, ya me escapé algo que iba a decir, pero todo el mundo sabe que es Salomón. El escritor lo que quiere es darnos a entender algo claro, que vamos a ver más adelante. Como dije, vamos a tratar dos cosas. Lo primero que vamos a ver es el autor. Versículo 1 del libro de Eclesiastés. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Este libro es muy fácil de ubicar el predicador, no con nombre, pero sí por lo menos con un título, porque él se identifica. Hay muchos libros donde no se identifica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, empieza a escribir y ya. Pero no dice el nombre por parte. Aquí por lo menos no tenemos un nombre, pero sí tenemos una descripción. Y al tener una descripción nos ayuda a dar más fácilmente con el nombre del autor. Aquí vemos
dos características del autor, que es un predicador y que es, dice, hijo de David, rey de Israel. Esa palabra predicador que nos dice este versículo 1, viene del vocablo hebreo, un vocablo hebreo que significa literalmente predicador o maestro en la asamblea. Kohelet sería en hebreo esta palabra, que significa uno que llama a una asamblea que habla públicamente. De forma literal en el original significa un colector de sentencias, un pregonador, un orador público o un orador en una asamblea. Se trata del dirigente de la asamblea o de alguna congregación. O sea, ese término se le aplicaba a todo el que hablaba públicamente. Generalmente era alguien que tenía un cargo oficial en el gobierno, en la monarquía, de alguna forma permitía que pudiera, tuviera ese estatus, vamos a decir, dado por las autoridades que le permitían hablar públicamente. Así que vemos que es alguien, ¿no verdad?, que tiene ese estatus y que él mismo se dice el predicador. En el origen, ese término hebreo se traduce al griego con el término eclesiastés, que de ahí es que este libro toma su nombre. Eclesiastés viene de eclesia, que significa reunión o asamblea, tal y como también significa en hebreo, y de donde nosotros obtenemos la palabra iglesia. La palabra iglesia es eclesia en griego, y esta palabra es la misma, lo único que en vez de aplicarse a un nombre, a una congregación, se aplica al que hace el acto de llamar a esa asamblea, que sería el predicador o el eclesiastés. Cuando los que han escuchado, han estado en la escuela de capacitación o han estudiado eso, saben que la mayoría de los títulos de los libros que nosotros tenemos hoy en día no son los originales, los títulos originales, sino que cuando la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se tradujo al griego por medio de la Septuaginta, muchos títulos se pusieron de acuerdo al contenido. En el Antiguo Testamento, en el original, lo que se acostumbraba era a poner la primera letra que aparecía en el libro, se titulaba el libro. Por ejemplo, Números, el libro de Números, así se le pone Números porque especialmente empieza con números. Y así hay varios. Aquí, cuando se traduce la Septuaginta traduce del hebreo al griego, entonces esa palabra predicador le pone eclesiastés porque esa palabra aparece mucho en el texto, en todo el libro de Eclesiastés. Entonces la Septuaginta le pone eclesiastés y de ahí ese término se translitera al español, hay una transliteración al español y nosotros tenemos eclesiastés. Un paréntesis, porque a veces a mí me gusta explicar esto porque no quiero que nadie se me quede en el aire. ¿Cuál es la diferencia entre una transliteración y una traducción? Pues bueno, pues yo digo, nosotros obtenemos de eso la transliteración al español, ¿sí? Pero, ¿qué significa eso? No una traducción, porque Eclesiastés no es una traducción, es una transliteración. ¿Qué me dice? ¿Quién sabe? Iba bien, pero lo dañaste ahí. Es una traducción. Sí. Iba bien. Lo que pasa, tú dijiste el concepto bien, aunque el ejemplo quizás no estuvo muy bien, ¿no? ¿Verdad? No seguiste con el ejemplo, pero el concepto estuvo bien. Transliteración es cuando yo, como él dice, yo pongo la palabra en el original, la palabra en este idioma, hay dos idiomas, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir español e inglés. Y yo no traduzco esa palabra, yo lo que hago es que la tomo tal y como está y la pongo en ese otro idioma, el español. Por ejemplo, nosotros no decimos aquí, por ejemplo, lavador de autos. Nosotros decimos car wash. Eso es una transliteración porque yo no traduje, yo lo que traje el mismo término del idioma original aquí. Pero ¿qué pasa con el hebreo y con el griego? Que nosotros no tenemos el mismo alfabeto. Nosotros no tenemos A, B, C, D y ellos no tienen eso. Ellos tienen una letra rarísima que parecen como un dibujo, una cuestión. Ustedes lo han visto, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se hace en ese caso?
a cada letra se le asigna su equivalente a nuestro alfabeto. Por ejemplo, en griego hay alfa, beta, gamma, no, ¿verdad? Muchísimas letras. El que sabe matemáticas, eso se usa muchísimo. Y se dice, por ejemplo, la alfa es la A, la eta es la T, esta es la T. Y cuando usted hace eso, en el original, nosotros decimos Eclesiastés, pero eso no se produce Eclesiastés nada. Pasa que es una forma para la cual nosotros podamos entender. Eso tiene su forma de pronunciar en griego, con su alfabeto. Entonces nosotros lo transliteramos así. Si fuera traducción, sería simplemente asamblea. No se leyera eclesia, se dijera asamblea. Porque es el concepto que nosotros utilizamos. Entonces ya nosotros tenemos la idea de por qué el nombre del título. El predicador entonces es uno que, como dijimos, pregona, habla de forma pública. Pero además de eso nos da otra característica. Y con esto podemos ir ya llegando al autor. El versículo 1 termina diciendo, hijo de David, rey en Israel. Ya cuando nosotros leemos esto podemos ir cayendo y diciendo, bueno, es Salomón. Porque ya todo el mundo sabe, se ha dicho públicamente que es Salomón. Pero ¿por qué es Salomón? Perdón. ¿Por qué es Salomón? Eso es la pregunta. Bueno, nosotros decimos, hijo de David en Jerusalén. David tuvo muchos hijos. ¿No, verdad? Y en Jerusalén hubo muchos reyes. ¿No, verdad? Pero el único que cumple con esa característica es Salomón, por lo que dice el versículo 12. El versículo 1:12. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Qué es lo que pasa? Que después que el reino se dividió, Israel, ¿no, verdad? Como dije, él se dividió en dos, en Israel y en Judá. En Israel nunca hubo un descendiente de David reinando, pero en Judá sí, fue que la descendencia de David estuvo casi de forma ininterrumpidamente, ¿no, verdad? En el trono, prácticamente estuvo. Por eso, el único hijo de David que reinó a toda Israel en Jerusalén, el único que se aplica a eso es Salomón. El único. Porque después los descendientes de David no reinaron sobre todo Jerusalén, sino ya con el reino dividido. Pero además de eso, nosotros tenemos también que el perfil del libro, otras características ya internas, encajan perfectamente con la vida de Salomón. Nosotros vemos la forma en cómo está escrito y la comparamos con Proverbios, que también fue escrito por él, y encaja perfectamente con la forma de Salomón. La vida de Salomón, en todo lo que explica y dice el libro, que tuvo esto, que tuvo riqueza, que tuvo poder, encaja perfectamente con todo lo que nos narra los libros históricos de la vida de Salomón. Además de esto, la sabiduría. Por ejemplo, capítulo 12, versículo 9 de Eclesiastés dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y si nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31 en adelante, dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán y que Man, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. ¿Ustedes ven cómo las características se empiezan a dar? Así que sin lugar a dudas, Salomón fue el escritor de Eclesiastés. Ya nosotros tenemos el autor. Ahora, ¿por qué Salomón escribió este libro? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué todo este fatalismo? ¿Por qué todo este pesimismo como que destila, que nosotros podemos percibir en este libro? Para saber de eso nosotros tenemos que conocer un poquito más de la vida de Salomón. Ya nosotros conocemos de alguna forma todo lo relativo a Salomón. Yo lo que quiero es refrescar la memoria y que nosotros podamos quizás tener un poquito clara la magnitud de lo que tenía Salomón. Salomón, como ustedes saben, fue rey, sucesor de su padre David, sobre todo Israel. Fue un reino próspero, grande, amplio, un reino en el cual se construyó el templo, en el cual también se construyó
el palacio de Israel y nos da con lujo de detalles, Primera de Reyes, todo lo que sucedió en su reino. Yo le invito a que pueda leerlo para que a medida que vayamos predicando este libro usted pueda tener una mejor idea de Salomón. Pero yo solamente quiero contestar una pregunta. ¿Qué tuvo Salomón? Porque esa pregunta es importante para todo lo que dice Eclesiastés, que vamos a ir viendo a medida que las predicaciones vayan avanzando. Yo quiero solamente presentar unas cuantas cosas que yo sé que ustedes saben. Yo lo que quiero es que refresquemos. Salomón tuvo muchas cosas. Ahora, de forma específica, ¿qué es lo primero que le viene a la mente cuando uno dice de Salomón? ¿Qué tuvo? Sí, sabiduría, ¿no verdad? ¿Qué más? ¿Eh? Riquezas, dinero, ¿no verdad? Eso es lo primero, mujeres. ¿Qué más? Yo le puse otra cosa. ¿Eh? Fama. ¿Eh? Sirvientes, y eso es parte de las riquezas que él tenía. Yo puse una última, todo eso y poder. Y poder también tenía. Todo lo que ustedes han dicho más el poder. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Riquezas. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, nosotros vamos a leer los versículos 22 en adelante de Primera de Reyes. Vamos allá porque vamos a leer unos cuantos versículos. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22, dice: y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina y 70 coros de harina. Yo voy ahora a cambiar de versión, voy a leer en la nueva traducción viviente para que nosotros podamos entender un poquito más la... Cuando llegamos al versículo 22, lo que ya en capítulo 3, Dios se encuentra con Salomón y este le dice, pídeme lo que tú quieres, y él pide sabiduría y dice que Dios le dio, por cuando le agradó la petición que había pedido Salomón y no solamente le dio sabiduría, sino que también le dio riquezas, poder y le prometió todo lo que hizo. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 22 del capítulo 4, vemos que Salomón tenía una persona que se encargaba mensualmente de llevarle todo lo que nosotros vamos a leer a continuación. O sea, ese era lo que había en su casa, la compra mensual que hacía Salomón, de alguna forma. Versículo 22. La cantidad de alimento que se requería a diario, bueno, dije mensual, ahora es diario. En el palacio de Salomón era 6.600 kilos de harina selecta y 13.200 kilos de harina gruesa. También 10 bueyes de costales de engordar, 23 reses alimentadas con pasto, 100 ovejas o cabras, además de ciervos, gacelas, corzos y aves de costal de primera calidad. El dominio de Salomón se extendía, ok, vamos a dejarlo ahí. Sí, tenía muchos sirvientes. Además de eso, si vamos al capítulo 10, versículo 23, vamos a leer lo siguiente. Así excedía, estoy en el capítulo 10, versículo 23 de Primera de Reyes, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y hoy escuche eso. Y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata, alhajas. Sí, perdón, gracias. Y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Y tenían 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. O sea, él tenía una ciudad para los carros. En las ciudades de los carros. Además de esto, Salomón tenía, capítulo 10, versículo 25. Versículo 27, ¿quién me lo lee? ¿Qué dice? De Primera de Reyes. Estamos en Primera de Reyes, 10, 27. ¿Qué dice? ¿Usted escuchó lo que dice ahí? En tiempo de Salomón, la gente no quería saber de la plata. ¿Eh? El sicómoro es un árbol precioso, vamos a decir en nuestro término, la caoba. ¿Cuál es el otro? El cedro. El doble, gracias. Son maderas caras.
es lo que está diciendo. ¿Y que pino tratado? No, que pino tratado. Eso nadie quería saber. ¿Plata? No, en el tiempo de Salomón había una riqueza tal que era abundante. Además de esto, Salomón también tenía fama. Y ahí mismo en el capítulo 10, versículo 1, dice, oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esa mujer, esa reina de Sabá, se estima, no se sabe dónde está, dónde estaba, de forma cierta, no se sabe ese reino de forma cierta dónde estaba, pero la estimación es que era lejos. Esa es la estimación que hay, que era lejos, en buen dominicano. Y la fama de Salomón se escuchó a donde esa reina, que ella tuvo que venir a comprobar eso. Además de fama, Salomón tenía poder. Hay más versículos, pero tenemos que simplemente ser puntual. Si volvemos al capítulo 4, versículo 20, dice que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba, o sea, él era el señor de todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Poder. No hubo un tiempo en el cual el reino de Israel fue más grande que en tiempo de Salomón. Donde hubo más paz que en tiempo de Salomón. Las guerras fue su padre quien la perdió. Después subieron, pero en tiempo de Salomón no. Él tenía poder Salomón. Además de esto, lo que más se le caracteriza a Salomón fue su sabiduría. Salomón se nos dice ahí mismo, cuando está en el capítulo 10 de la reina de Sabá, versículo 2 en adelante, que ella vino ¿para qué? Para cuestionarle, a probar su sabiduría. Y dice el versículo 2 que vino esta reina a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargadas de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía. ¿Y qué pasó? Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. ¿Y cuál fue la reacción de la reina? Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían. O sea, ella estaba sorprendida no solamente por él, sino también de sus sirvientes, los esclavos, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová. Se quedó asombrada. Para mí estos versículos, la reacción de esta reina resumen todo lo que Salomón tenía. Fama, poder, riquezas, sabiduría. Ella quedó asombrada. ¿Y qué fue su reacción? Versículo 6. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas, fama y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, ¿cuánta gente usted ha escuchado que le pintan, oye, allí cocinan bueno? Y cuando tú vas y cocinas, dice, oye, mira, se quedaron cortos. No, eso está, yo sé que pocas veces ha pasado. Muy pocas veces. Yo creo que ha habido muchas decepciones, ¿no es verdad? Que a usted le pintan una pechurina de todo el tamaño y cuando va, pechurina, o sea, ¿qué tiene de comida? Cualquier cosa, no. Lo de Salomón no era guaje, lo de Salomón era de verdad. Cuando una reina, no estoy hablando de que fue un esclavo o una gente, no, una reina. Y ella vino con un séquito enorme, con oro, a echar cosas que yo sí tengo. Y cuando ella vio lo que Salomón tenía, quedó asombrado. Dice que ella no se le dijo ni la mitad. No fue de que no, ni la mitad. La riqueza, la fama, el poder, la sabiduría que tenía Salomón la abrumó. Era demasiado. Eso tenía Salomón. Pero además, Salomón también tenía, yo no le puse mujeres, yo le puse sus amores.
Ya eso es bien conocido de Salomón. Más adelante, capítulo 11, versículo 3, nos dice que él tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Es verdad lo que se dice, que la mayoría él nunca la conoció porque eran asuntos de política, de reino, de acuerdos, pero no fue una solamente que él conoció, ¿no es verdad? Lo bueno es que Cantares nos dice que aunque él tuvo todas las mujeres del mundo, una fue que lo volvió loco. Eso es bueno y eso es bíblico. Así que no es que tenga, no, la enseñanza no es que hay que tener 1000 mujeres, la enseñanza es que hay que tener una. Entonces Salomón tuvo de todo. Este hombre con fama, con riquezas, con poder, con, con sabiduría, escribe un libro donde todas estas cosas que él tuvo, él las habla y las muestra. No voy a leerlas porque después los que vienen detrás, no, ¿verdad? Se ponen medio molestos. Pero a medida que avancemos, usted va a ver que todas estas cosas que acabamos de mencionar son mencionadas en el libro. Y como todas las desdeña y dicen, eso no sirve para nada, eso no tiene sentido. Vamos a ver. Salomón tuvo todo. Y ese hombre que tuvo todo, y como yo siempre he dicho, no solamente que tuvo todo, sino que tuvo todo al mismo tiempo y mucho cada cosa. Porque hay gente que tienen poder, pero no tienen mucho dinero. Ahora mismo no hay una gente que tenga poder, riqueza, dinero y sabiduría y sea el más fuerte en las 4 cosas al mismo tiempo. Eso no hay. Te puede decir, ¿cuál es más poderoso? Bueno, Obama, que fulanito, pero Obama no es más rico. Te puede decir, ¿cuál es más rico? Bill Gates, pero no es más inteligente. ¿Cuál es más inteligente? Fulanito no. Salomón era los 4 al mismo tiempo y por mucho. Y ese hombre que escribió eso, cuando nosotros leemos en el versículo 2, y aquí entramos al tema, hablamos de 2 cosas, ¿no? ¿Verdad? El autor, ya vimos que Salomón y todo lo que él vivió y tuvo, y así entramos al tema, versículo 2. Miren lo que escribe, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Así empieza el libro del hombre que lo tuvo todo. Yo estoy seguro de que si hoy se escribió una biografía de alguna de esa gente, con poder, con riqueza, con dinero, no empezaría de esta forma. Quizás este personaje, si sacara un libro, todo el que quiera estas cosas, uno le gustaría escuchar qué es lo que tiene para decirme el hombre que tuvo más riqueza, poder, dinero y de todo al mismo tiempo. Yo quiero saber qué consejos él me va a dar, cuáles tips para el éxito me va a dar Salomón. Es verdad, él lo da. Y nosotros vamos a ir viendo cuáles son. Pero no es como que hay una estrategia media extraña porque mira cómo él empieza. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad significa literalmente hálito, aliento, suspiro, y siempre se usa, casi siempre de forma figurativa, para indicar vaciedad, algo transitorio o algo insatisfactorio, algo que no sirve, algo que no tiene sustancia, algo que no contribuye a nada. Eso es vanidad. Y Salomón nos dice, el trabajo es vanidad. Salomón no dice solamente casarse es vanidad. Salomón no dice solamente el dinero es vanidad, ¿no? Él dice vanidad de vanidad, dijo el predicador. Todo es vanidad. Todo. Ese todo es todo. Todo es vanidad. Todo no sirve para nada. Todo no tiene sustancia. Todo es insatisfactorio. Absolutamente todo, dice Salomón. Y no solamente dice que es vanidad, él hace una afirmación más categórica. Él dice, vanidad de vanidades.
Cuando se hace una afirmación en el original, una repetición, siempre es porque se quiere hacer énfasis en lo que se está diciendo. Cuando Jesús dice, de cierto, te digo, es porque lo que va a decir a continuación es importante, o sea, un énfasis sobremanera. Pero también cuando se repite una palabra dos veces así, es porque lo que yo estoy diciendo es importante. Es como cuando se dice rey de reyes. O sea, tú estás exaltando, tú no estás diciendo que él es un rey, tú estás diciendo que él es el rey. Cuando se dice señor de señores, no es cualquier señor, es el Señor. No hay nada que se puede comparar a él. Lo que está diciendo Salomón aquí es que todo es vanidad. Y no solamente cualquier vanidad. La vanidad más vana que pueda haber es todo al mismo tiempo. O sea, usted ve la profundidad del fatalismo que tiene el escritor de este libro. Todo, no solamente cualquier vanidad, no es que vamos a quitarnos de nuestra mente que hay un poquito de utilidad en lo que nosotros vamos a encontrar debajo del sol. Es como que, es que para que usted no encuentre ninguna forma de conformarse a algo, de decir, bueno, es verdad, él no sirve, pero a lo menos, usted no ha escuchado eso, cuando uno siempre dice, es verdad, pero, digo, me estoy dando en el pecho por este ejemplo que voy a poner, pero fue el único que se me ocurrió ahora. Yo soy estrellita, ya se la llevaron. Oye, pero nosotros gozamos. No ganamos, pero gozamos. Esa es la situación. No, Salomón no quiere decir que hay un poquito de espacio para la conformidad, porque decidir que es verdad, no sirve, pero no, es que no hay ningún espacio, todo lo que hay debajo del sol, todo es vanidad. Es lo más vano, no hay nada más vano de ahí, todo. Y no solamente dice vanidad de vanidades, sino que termina diciendo vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, no solamente lo repite una segunda vez, sino una tercera vez. Termina diciendo el versículo. Eso es para, si hizo énfasis, eso es haciendo énfasis sobre énfasis. Es que todo es vanidad. Todo es vanidad. Lo que Salomón nos quiere hacer ver, y eso es lo importante, y vamos a estar viendo durante todo el transcurso de este libro, no es que él quiere decir realmente que en la vida todo es vanidad, que nada sirve para nada. Él quiere decir eso cuando nosotros miramos la vida sin Dios. El propósito de este libro está al final. Y no se apuren, en unos meses vamos a llegar allí. Pero si nosotros vamos al capítulo 12, versículo 13, este libro dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. ¿Usted ve la diferencia? Todo versus nada. Todo versus insatisfacción. Lo que Salomón nos quiere hacer ver a través de este libro es que si nosotros miramos la vida, si nosotros vivimos sin tomar en cuenta a Dios y sin tomar en cuenta a Cristo, simplemente todo es vanidad. Nada sirve de nada. Y recuerdan la vanidad de la que hablamos aquí. No es simplemente que es verdad que, como dice lo que estábamos hablando, y que goza ahora que después no hay maná. No, es que ni siquiera ese gozo de ahora sirve para nada. Es lo que está diciendo. Ni siquiera eso. Sin Dios nada es nada. Todo es nada. Sin Dios todo es nada. Es como que Salomón, en términos matemáticos, estuviera así, resolviendo una ecuación y le da, y le da, y le da, y no le da, y tira, y tira, y tira. Y al final, en esa ecuación, él incluye a Dios y da de una vez. ¿Por qué? Porque una ecuación sin tomar en cuenta a Dios nunca te va a dar.
nunca te va a dar. Mirar la vida desde la perspectiva, mirar la vida desde una perspectiva sin Dios es vanidad de vanidades. Es simplemente no tener esperanza, no tener utilidad. Es lo que describe el autor en el libro. Una vida de fatalismo, una vida de negatividad, una vida de insatisfacción total. Porque sin Dios eso es la vida. Y aquí no estamos hablando de, de ateísmo. No estamos hablando de ateísmo aquí. De hecho, en los tiempos bíblicos el ateísmo prácticamente no existía. Porque el que no era de Dios era politeísta, un pagano que servía a todo. El ateísmo no existía. O sea, ¿de dónde Salomón sacó eso de? No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es, aún tú sabiendo que Dios está ahí, conociendo a Dios. No, es vivir sin tomar en cuenta a Dios. De eso es que Salomón está hablando. De vivir sin tomar en cuenta a Dios es vanidad, no sirve de nada. Usted puede alcanzar todo. ¿Y tú sabes por qué este testimonio es bueno y es fuerte? Porque Salomón lo tuvo todo. Por eso es importante saber la vida de Salomón, porque no lo está diciendo uno que vivió en el parque o uno que lo que hizo fue serenear toda su vida o hacer zanja. Y claro, tú me puedes decir a mí que la riqueza es vanidad. No, lo dijo el hombre que tuvo mucho, mucho de todo. Y él dice que todo es vanidad. Todo es vanidad. Mirar la vida desde una perspectiva donde no está Dios es exactamente el cuadro que nos pinta este libro. Fatalismo, negatividad, simplemente nada sirve. Vamos a entrar en este libro precisamente viendo esto. Yo quiero instarles a que podamos prestar atención. Todo lo que tuvo Salomón es precisamente todo lo que hoy se busca. Lo que pasa es que ya no son camellos, no son caballos, no son esto, son otras cosas, pero la esencia es lo mismo. Entonces es importante que el hombre que tuvo todo lo que todos están buscando hoy, nosotros prestarle atención, prestarle atención. Antes de terminar, este asunto de la vida, de la perspectiva que estamos hablando, me gustaría poner una ilustración. Pero antes de eso, cuando decimos perspectiva, ¿a qué nos referimos? Perspectiva. Una palabrita no es la media complicada. ¿Quién me dice? ¿Qué es una perspectiva? ¿Eh? Un punto de vista. Excelente. Ya eso es. Ya no hay que buscar más nada. No, en la perspectiva, que el que está en ingeniería sabe que eso son líneas, plano, horizontal, qué sé yo, qué. No. Pero figurativamente, cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de un punto de vista. Desde un punto de vista. Y para entender un poquito más el libro de Eclesiastés, yo traje un par de imágenes, por eso era que quería el proyector, pero yo creo que de ahí ustedes se acercan, cualquier cosa. Yo quiero que me digan qué ven ahí. Un pato, un conejo. ¿Usted ve cómo es? ¿Cómo cambia las cosas desde que uno lo mira desde perspectivas diferentes? Y ahí tienen que acercarse un chin más. ¿Qué ven? Ahora mira de lado, mira de lado. Mira del otro lado, del otro lado. Hay un niño y un hombre como orando así. Arriba. ¿Qué más? ¿Qué ven ahí? Ah, bueno. Un bombillo, una lámpara. Y si yo le digo que ahí hay dos caras. También. Ah, la vieron. Sí.
mira ahí. Mira ahí. Ya. ¿Qué es eso ahí? Acérquese. La, como un viejo. ¿Qué está haciendo el viejo? Ey. Y ahí. Ahí se ve un hombre como orando. Mira la mano. Y esto es un hombre. Es como si fuera un tipo medio guapo con un gozo puesto. Bueno, a ver si quedaba igual. No es que confíe en ti. Ya, eso era, gracias. Fíjense cómo ustedes hacen cuando uno le da la forma y le dice, yo veo tal cosa, ponte de lado. Ah, ¿qué fue lo que cambió? La perspectiva, la forma en cómo vemos la vida. Y eso hace Salomón. Salomón lo que empieza pintando un cuadro sin Dios. ¿Y qué pasa cuando uno pinta un cuadro sin Dios? Lo que tenemos en Eclesiastés. Un asunto tétrico, un asunto sin esperanza, una vida donde, total, ¿qué? ¿Cuál es? Pero con Dios, todo. Capítulo 12, versículo 3. Y ahí haces tú, ok. Porque con Dios nada se convierte en todo. Pero sin Dios, todo se convierte en nada. Yo lo que quiero es que podamos pensar en esto. Que a la hora de abordar Eclesiastés, nosotros podamos, tratando de ponernos los zapatos de Salomón y sobre todo evaluarnos nosotros, por si esas cosas que Salomón describe como vanidad es la que nosotros estamos buscando hoy. Y si estamos viviendo como esas personas, esa forma que Salomón describe, que dice que no sirve para nada. Ojalá nosotros podamos vivir, no de la forma que describe Eclesiastés, sino viviendo la vida con una perspectiva divina. Porque cuando lo vemos así, todo cobra sentido. Y entonces hacemos, oh, pero eso se hace con Dios. Vamos a orar. Padre Dios bendito, gracias te damos porque un día más nos concedes la oportunidad de escuchar tu palabra y de empezar este libro, Dios, donde pudimos simplemente ver el autor, el tema y ver, oh Dios, lo que Salomón pretende hacer. Te pedimos que teniendo esto básico ya en nuestra mente, podamos ir viendo, evaluando nuestra propia vida, qué estamos teniendo en cuenta, cómo estamos mirando nuestra vida. ¿Estás tú en ella? No es solamente un asunto de conocer, de saber que está allí. Es un asunto de practicar, de tener una relación, de que en verdad tú seas Señor. Oh Dios, en tus manos está todo el resto de esta serie, que tú puedas utilizar tu palabra para moldearnos a ser más como tú. Pero que hoy desde ya podamos estar evaluándonos. Que podamos, oh Dios, estar mirándonos y ver si estamos simplemente buscando lo que el mundo busca o estamos viviendo sabiendo sí que estás ahí, pero no teniéndote en cuenta para nada. Que, oh Dios, tú utilices esto para que no solamente podamos tener la información de que estás allí,